Muchas gracias por seguir con nosotros. Para continuar con esta jornada tenemos la ponencia de acciones realizadas por la Policía Especializada para Niños y Niñas y Adolescentes frente al abuso sexual infantil, dictada por el coronel Ángel Parra, quien es el director de la Dirección Nacional de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes. Bienvenido, coronel. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Estamos justo en una hora un poco crítica, porque después de los alimentos un poco como que nos coge siempre, como decimos nosotros los ecuatorianos, después de los sagrados alimentos, tiene que ser un sagrado descanso. Así es, ¿no es cierto? Como hay bastantes preguntas, ahí no nos vamos a dormir. Muy cierto. Bien, antes de empezar, hasta que el equipo técnico nos apoye, quiero presentarme. Realmente soy el coronel Marcelo Parra, director nacional de la Policía Especializada Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN. El Estado y la institución ha visto ciertos perfiles que realmente, gracias al creador y a su vez también a mi empoderamiento con el tema de educación, me ha permitido conocer bastante en el tema educativo. Y siempre ha sido mi perfil un poco en esa línea. No sé si es que tenemos la presentación. Por favor. Bien. Lo poco que conozco en el tema del Congreso, realmente es muy importante y muy oportuno tener cierta experiencia internacional en el tema de delitos sexuales. Realmente hoy estamos en un problema bastante álgido en nuestro país. Sin embargo, dentro de los acercamientos que hemos realizado como institución para con todos los actores inmersos en niños, niñas y adolescentes es muy fundamental. Y una de las estrategias que ha conllevado la Policía Nacional, específicamente DINAPEN, es intentar consolidar, fusionar el trabajo netamente operativo y estratégico con todas las instituciones estatales y no gubernamentales, en virtud de que justamente nosotros como institución no lo podemos hacer aisladamente. Y creo que eso, la mayoría de las instituciones concebimos eso. Sin embargo, deberíamos nosotros, cada una de las instituciones aquí presentes, realmente entender el fenómeno que estamos conviviendo como sociedad ecuatoriana y a su vez también intentar realizar acciones conjuntas que nos va a conllevar a tener mejores éxitos y mejores resultados. Un poco para conocer el esquema, cómo nosotros nos manejamos, de pronto algunos ya conozcan, otros de pronto no lo tengan bien concebido cómo nos manejamos institucionalmente. La Policía Nacional, por favor, pasemos. La Policía Nacional está estructurada de acuerdo a 3 ejes que de acuerdo al modelo de gestión institucional nos manejamos. El primero, obviamente, a través del Comando General, Jefatura de Estado Mayor e Inspectoría General de la Policía. Son temas más o menos un poco generales, no vamos a profundizar, sino simplemente para tener un poco la idea. No sé si es que allá parece que también quieren ver, no sé, los compañeros, ¿sí o no?
Sí dicen, no sé si es que hay. Bien, en el tema preventivo, el primer eje tenemos nosotros como Policía Nacional el tema preventivo. El eje preventivo en esencia se encarga justamente de todo el trabajo del servidor técnico operativo que podemos visualizarle en todos los territorios a nivel nacional, el uniformado en otras palabras, quien hace un trabajo preventivo a través de 3 direcciones. Dirección Nacional de Policía Comunitaria, un trabajo netamente que realiza a través de las UPCs y hace en esencia un portafolio de servicios como es el ámbito de acercamiento hacia la comunidad. De ahí tenemos la unidad, la Dirección Nacional de Control de Seguridad Ciudadana en vías. Antes los llamábamos como ciudadanos, conocíamos la Dirección Nacional de Tránsito. Hoy es de esta dirección quien, de acuerdo a la nueva política pública, estamos teniendo competencia todavía el 60% en las vías públicas del país, en donde pues la diferencia está ya con los gobiernos autónomos descentralizados. Tenemos la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, en donde tenemos 5 unidades élites que se encargan justamente de realizar un trabajo operacional. Tenemos la Unidad de Mantenimiento del Orden, que es el personal que está especializado para el tema de contingencias o el tema de manifestaciones, eventos públicos, etcétera. Grupo de Operaciones Especiales, Grupo de Intervención y Rescate, Unidad de Equitación y Remonta, son unidades que realmente son apoyo, y el Servicio Aeropolicial son unidades que apoyan al trabajo preventivo. No vamos a profundizar porque lo que nos interesa más es delitos sexuales. Por favor, de ahí tenemos el tema investigativo. Ahí ya entramos nosotros como DINAPEN. En el tema investigativo tenemos prácticamente 6 direcciones, de las cuales la Dirección Nacional de Muertes Violentas, Desaparecidos y Secuestros, como lo llamamos en siglas, la DINASED, quien es la que se encarga, obviamente, de investigar el tema de personas desaparecidas, etcétera. La Dirección Nacional de Investigación Técnico-Judicial, que es la Policía Judicial. Tenemos la Dirección Nacional de Antinarcóticos, como su nombre lo indica, el tema de sustancias sujetas a fiscalización. Y ahí entramos nosotros, la Dirección Nacional de Investigaciones contra la Violencia de Género, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. ¿Por qué esta denominación un poco amplia? Estamos en investigación contra la violencia y de género, familia, mujer, niñez y adolescencia. Es decir, se van a fusionar 4 especialidades en esta dirección. Netamente la dirección de niños, niñas y adolescentes. La segunda subdirección, el tema de violencia intrafamiliar, el DEVIF, que lo conocemos. El tercero tenemos la unidad antitrata. Y la cuarta subdirección, delitos sexuales. De ahí tenemos la Dirección Nacional de Policía Científica, que es medicina legal, ciencias forenses, y es el trabajo más técnico de los laboratorios de criminalística que lo poseemos a nivel nacional. Y la Dirección Nacional de Delitos Económicos y Financieros, que está igual de construcción, porque como vemos, de acuerdo a la demanda social, nosotros empezamos a realizar el tema de nuestros servicios acorde a los cambios sociales, porque empieza a existir delitos de otra índole, informáticos, lavado de activos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ir reformulando nuestro servicio investigativo. Y por último tenemos el de inteligencia, que se enfoca netamente al servicio de inteligencia interna, la contrainteligencia, y a su vez realizar también en todas las áreas como su nombre. Bien. Ya regresando netamente solo a lo que es DINAPEN, como les digo, nosotros vamos a funcionar de esta manera. 4 subdirecciones
en una sola dirección nacional en donde van a abarcar estos 4 grandes servicios. ¿Cómo estamos nosotros distribuidos en el país? De acuerdo a política pública, estamos por zonas, tenemos 9 zonas de planificación, tenemos 29 subzonas que son en cada una de las denominadas anteriormente provincias. Tenemos por distritos, en donde tenemos 140 distritos, circuitos tenemos 1.134 circuitos y aproximadamente tenemos 1.871 subcircuitos. Esto está homologado de acuerdo a CEMPLADES, en donde toda nuestra operatividad en todos los tres ejes están de manera desconcentrada. Ya regresando a DINAPEN, estamos nosotros en un orgánico de 533 aproximadamente efectivos desplazados en el país y con una logística aproximadamente de 136 medios logísticos entre automotores y motocicletas. Así funcionamos como DINAPEN. Entrando ya en materia, la carga investigativa de la DINAPEN en un corte de los 10 meses que estamos en curso de este año, tenemos prácticamente 3 enfoques de delegaciones que nos emiten las autoridades competentes. Tenemos de Fiscalía el 53%, la judicial el 24% y administrativamente el 23%. En el tema de Fiscalía, obviamente ahí estamos concentrando más nuestro trabajo porque eso va encaminado al tema netamente de delitos de acción pública que cometen adolescentes infractores y delitos sexuales. Como vemos en la parte inferior, tenemos el 15% de ese universo de Fiscalía del 53%, en donde corresponde a tema 53, que eso tenemos como un corte hasta, por favor. Hacerle la caracterización de la incidencia para un poco ya entrar en materia del delito sexual. Y vemos, obviamente, que en el año anterior teníamos 400 aproximadamente casos. En este año tenemos 5,000. Entonces, cada uno de nosotros nos vamos a preguntar, bueno, la incidencia casi al doble del año anterior. Y vemos dentro de la caracterización de la incidencia, recuadro en los 2 primeros tipologías de abuso sexual o el porcentaje más alto. Muchos de nosotros vamos a decir, bueno, estamos en un estado o de pronto de shock emocional que está cundiendo afuera lo que es el tema de los presuntos victimarios. Pero sin embargo nosotros tenemos, haciendo el análisis de este fenómeno de los delitos sexuales, tenemos que este año subió a 5,000 por 2 fenómenos muy grandes. El primero, en donde tuvimos en el año anterior, en el 2017, el caso Emilia, que obviamente fue de connotación nacional en Loja, y el tema del colegio La Réplica Aguirre Abad, en la ciudad de Guayaquil, en donde pues conocemos públicamente cómo era el gran problema de un presunto docente que prácticamente había tenido una amplia gama de eventos en contra de los alumnados, en contra del alumnado. Como vino todo este fenómeno, la política pública dijo, bueno, entonces empezamos estaban archivados, y ahí es cuando apareció la Comisión AMPETRA,
recabó todo este tipo de denuncias y nuevamente presentaron a Fiscalía para la reaperturación de todos estos casos y llegar a determinar obviamente responsabilidades. Sin embargo, también se nos empezó a generar ciertos nudos críticos que pudimos ver en este fenómeno, que las investigaciones, por más que presentamos en la Fiscalía, ya no empezaron porque realmente ahí empezó a haber factores especialmente en la revictimización. Y sabemos que, de acuerdo al Código de la Niñez vigente, y eso ampara, porque este código es especial, no podemos revictimizar. Ese era uno de los factores en donde el fiscal o en el proceso ya judicial, lamentablemente no había el aporte de las personas, no había, y eso limitaba a llegar a esclarecer los casos. Entonces ahí estábamos empezando a fomentar la impunidad, porque la institución policial también, por más que quiera investigar, lamentablemente no podría eventos. Otro de los factores que indujo también a que se eleve casi al doble en este año, la dependencia económica. Eso hay que ponerle un poco ojo, porque dentro de los esquemas estructurales de nuestra sociedad, lamentablemente todos estos eventos se ha dado casi en la mayoría dentro de la clase popular nuestra, ecuatoriana. Y conocedores a veces de estas incidencias, el núcleo familiar o dentro de la conformación del núcleo familiar, uno de ellos especialmente la madre o la conviviente o la esposa, conoce justamente a veces de estos incidentes. Vamos a ver más adelante que el entorno social común es en donde más está pronunciado el factor que produjo el hecho. ¿Qué quieres con esto? Que dentro del núcleo familiar existe el presunto victimario. Con la experiencia que hemos transitado, 21 años que cumple la policía de la DINAPEN, se ha llegado a establecer que obviamente en la última década, producto de pronto de la informática, producto de pronto de la globalización y que ahora nos manejamos todo virtual, ha permitido realmente un poco descomponernos como núcleo familiar. Ya todo el mundo nos dedicamos al teléfono, todo el mundo estamos ya solo comunicándonos de manera virtual y ya muy poco estamos comunicándonos de persona a persona. Y está perdiendo el núcleo familiar ese valor muy importante, que es la comunicación. La comunicación padre a hijo y viceversa ya no existe dentro de nuestro conglomerado social. Muy poco. Estamos en la mesa sirviéndonos los alimentos, pero con el celular. Vamos al dormitorio con el celular. Vamos al sanitario con el celular y así sucesivamente. Entonces nos está dominando todo este sistema cibernético que prefiero a veces mejor es mandarle un mensaje por WhatsApp o por todas las redes sociales que decir y expresar físicamente lo que quiero decirle a esa persona. Por lo tanto, vemos que la falta de comunicación hace que en realidad haya ese divorcio de fortalecimiento en el núcleo familiar. Otro de los fenómenos importantes también es de que nuestra sociedad, y no hay que ser ciegos a una realidad, los hogares realmente ahora es como un partido de vóley. Si es que realmente está interesante, seguimos y acabamos el partido de vóley. Y si no, a mitad del partido nos abrimos para quedar en paz todos. Lo mismo está pasando dentro de nuestra sociedad.
Usualmente ya no habemos parejas que realmente duren como antes nuestros abuelos o nuestros padres hasta que la muerte nos separe. Así es el dicho, ¿no es cierto? Ahora más bien se ha enfocado en que no nos entendemos, no nos comprendemos y cada uno nuevamente reapertura su situación sentimental. Y eso hace que las familias nuevamente quieran reorganizar su sentimental y tienen otras relaciones y los hijos realmente que llegaron a tenerlo en su primera relación o se van con el padre o se van con la madre o se van con la familia ampliada o prácticamente se van a casas de acogida. Entonces, eso hace que en realidad, si tengo un segundo compromiso y llego a tener una relación, de pronto estoy viviendo con mi hijo o mi hija, ahí viene el punto álgido que nos está pasando socialmente. El presunto victimario es medios hermanos, el padrastro, el tío paterno o el abuelo materno. Entonces, ahí está el problema. ¿Qué hacer ante eso? ¿Cómo solucionar ese problema? Post-evento o un ejercicio o un trabajo reactivo, lo único que nos va a conllevar es simplemente al cierto porcentaje de los casos judiciales determinar el grado de responsabilidad a ciertos victimarios en el mejor de los casos cuando se les identifica, pero psicológicamente está destruido esa menor o el adolescente. Y el entorno social común también abarca el tema de que muchas de las veces, como son este grupo etario tan vulnerable, tan sensible, conocedor de eso, lamentablemente no, al momento de dar la denuncia a su madre o su padre hacia la fiscalía, no lo identifica. ¿Por qué? Porque es dependiente a veces económicamente, o de pronto influye que porque le quiere obviamente a su pareja, conocedor de que su propia pareja abusa de su hija, sin embargo, se acoge al silencio. Entonces son esquemas estructurales preocupantes para nosotros tomar como instituciones acciones que conlleven ¿a qué? Al rescate justamente de eso, de los valores, de los principios humanos. Y ahí viene el llamado a la fusión interinstitucional. Y por último dice las intimidaciones o amenazas, muy cierto. Como este grupo sensible todavía no tiene un pensamiento y una personalidad definida, lamentablemente son manipulados. Y el universo de pronto de victimarios están gozando de la impunidad. Para eso nosotros como policía, no sé si le cambiamos por favor, para eso nosotros como policía hemos visto estrategias preventivas y investigativas, pero antes de pasar a eso, este simplemente es una diapositiva en donde cuantitativamente nos refleja en lo que va de este año los resultados que hemos tenido de detenidos tanto en flagrancia como por boleta de autoridad competente. Vemos que en flagrancia hemos tenido el 82% y en boleta el 18% de un universo de 265 personas de enero a octubre de 2018 versus 150 del año anterior.
El grupo etario, vemos que en su mayoría los detenidos son adultos en un numérico de 178 y en el tema de adolescentes 87. En la definición del género vemos el 97% que son hombres los victimarios y en un rango mínimo de 3%, tenemos el género femenino. Hemos hecho como policía, ya para definitivamente ya entrar en recta final y no cansarnos mucho, realmente nosotros hemos establecido, como digo, trabajos o ejes transversales que nos van a permitir enfocarnos a vincularnos con todas las instituciones que aquí están. La primera, no te calles, cuéntalo. Este es una estrategia que se le definió así. ¿Por qué? Porque si un poquito le pensamos, no te calles, cuéntalo, estamos obviamente induciendo a romper esa incultura a la denuncia. Y este proyecto que está en proceso, está en ejecución, la DINAPEN lo ejecutó en lo que va del año, incursionado a las unidades educativas, en donde nosotros golpeamos las puertas de las unidades educativas para que nos permitan un poco sensibilizarles a todo este grupo tan vulnerable. Y empiecen ellos a reaccionar como adolescentes de que el silencio le estamos dando cabida a la impunidad. Con este proyecto realmente nos está permitiendo no solo educarle al adolescente, sino más bien recabando una base de datos que nos va a permitir hacer un diagnóstico con sociólogos, con trabajadores sociales, en donde al responder un cuestionario bastante básico, de pronto el adolescente no va a expresar lo que le pasa porque está obviamente en un grupo con sus compañeros o compañeras o por recelo o por vergüenza. Pero con esta base de datos que vamos a recabar nos va a permitir hacer este diagnóstico y golpear las puertas, se me ocurre, a instituciones estatales o a instituciones obviamente privadas que están enfocadas justamente a romper este tipo de problemas sociales. La segunda estrategia, el segundo eje transversal es espacios en medios de comunicación. Este segundo eje transversal nos ha permitido ya no solo enfocarnos al adolescente, nos está permitiendo enfocarnos al padre de familia, a la autoridad educativa, a la autoridad local, es decir, a toda la sociedad en general. ¿A través de qué? De todos los medios de comunicación, prensa escrita, televisiva local o radial, que es lo muy importante. Y a su vez también estamos incursionando en las redes sociales. Por eso podemos ver, los que todos tengamos de pronto el uso de las redes sociales, todos los mensajes preventivos que manda la institución policial en todos estos temas, sea de viabilidad, sea de medidas preventivas, de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esto pretendemos nosotros llegar a generar dentro de nuestra sociedad su participación. El agente de la DINAPEN está en cada uno de los territorios exponiendo temáticas especialmente que están en boga: el bullying, el acoso, la violación, los derechos de los niños, el trabajo infantil, la mendicidad, la vulneración de derechos, un sinnúmero de temáticas que eso
el ciudadano común y corriente desconoce. Al tener nosotros un espacio en los medios radiales, prensa escrita o televisiva local, nos está permitiendo es educarle a nuestra sociedad. Y esto es muy importante porque todos estos problemas sociales obedece, como decimos vulgarmente dentro de nuestro garbo ecuatoriano, regresamos al hilo del ovillo, en donde en realidad lo único que nos va a romper esas cadenas es la educación. Pero si no hay una educación, obviamente, básica, vamos a seguir teniendo estos problemas sociales. Si nosotros no somos parte de la seguridad ciudadana, vamos a seguir teniendo el incremento de la inseguridad. Un poquito para salirme del enfoque. Nosotros todos somos responsables. Culturalmente, nosotros como ecuatorianos nos gusta obviamente de pronto tener una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Lamentablemente, a ningún ciudadano nos gusta que nos controlen. Tomamos en exceso y conducimos en estado de embriaguez. Conducimos viendo el celular. Tomamos hasta altas horas de la noche y que si nos llega la autoridad competente a cerrar los centros de diversión, podemos amanecernos a puerta cerrada, o porque tenemos en nuestros domicilios nuestro derecho, nuestras garantías, pero prendemos el volumen hasta donde no da más la amplificación, a sabiendas que al lado tenemos nuestra vecindad y estamos haciendo un daño en salud ambiental. No somos recicladores, obviamente, de la basura, como realmente las normas ambientales nos exigen. Estoy hasta altas horas de la noche, circunvalo solo o con el celular en la mano y soy susceptible a que me asalten. O salgo de mi entidad bancaria retirando una cierta cantidad de dinero y obviamente en la esquina me asaltan y o hasta me apuntan con un arma de fuego y soy propenso a ser de pronto victimado. Entonces el exceso de confianza con ciudadanos, eso es lo que nos está obviamente conllevando a que no estamos siendo parte de la seguridad. Y la política no solo de cualquier gobierno de turno, sino de las civilizaciones de los diferentes países y continentes, es eso. Nosotros no somos raros, sino más bien simplemente un país latino que obviamente cuando estamos pisando tierra americana, la idiosincrasia nuestra como ecuatorianos obedecemos y pasamos por el cruce peatonal en Estados Unidos, en cualquier parte del planeta. Pero regresamos a nuestro país y nos cruzamos en delante de los carros o nos estacionamos donde queremos y si es posible el carro o la moto ponerle en la puerta del trabajo o el de la casa. Es cultural. La sociedad en sí. ¿Cómo las instituciones, específicamente Policía Nacional, usando el portafolio de servicios? Tenemos escuela segura, tenemos barrio seguro, botones de seguridad, cuando entregamos la casa, encargo domiciliario y un sinnúmero de chat comunitario. La pregunta es, ciudadano, teniendo una OPC al lado, algunos de pronto sí, el resto no. ¿Por qué? Porque tenemos un chip que realmente no nos está permitiendo un poco cambiar ese esquema. Entonces, nosotros como institución queremos ingresar, pero a veces le pedimos a los dirigentes del barrio, convoqué una reunión comunitaria para ver las mejoras en mi barrio, pero van uno.
En el mejor de los casos van 5, solo la directiva. Y reclamamos que no hay seguridad. Entonces, no es cuestión de que nos den haciendo las cosas. Es cuestión que nosotros, como política personal, social, como país, ser parte de. Bueno, ¿yo qué hago para la seguridad? ¿Qué hace Marcelo Parra para la seguridad? Y así sucede. Y como vienen las generaciones nuestras atrás, nuestros hijos, nuestros nietos, ellos aprenden del ejemplo. Si nosotros obviamente no cambiamos del chip, es más que seguro que las generaciones que siempre nos van a anteceder siguen la misma rutina social. Entonces, con este segundo eje transversal, lo que queremos es llegar, obviamente, a sensibilizar a la ciudadanía, educarla, y se dé cuenta de que en realidad a veces no debemos callar, sino debemos, obviamente, también ser parte de. No les canso mucho. Tercero, el tercer eje transversal, nosotros lo tenemos, que es un sistema de registros de disposiciones de autoridad competente. En siglas es SISRED. ¿Qué quiere decir esto? Es un sistema informático que nos está permitiendo saber de manera más técnica toda la incidencia sobre la base de las denuncias que presentan toda la ciudadanía, toda una sociedad, y con variables que nos permite a nosotros caracterizar el delito, georreferenciar y focalizar, obviamente, con esta georreferenciación a través de mapas térmicos, a través de, obviamente, de todas las variables que necesitamos para ver más clara el fenómeno, y nosotros ir y trabajar en ese lugar. Me explico. Si sabemos que la violación está en ningún barrio, que de pronto acá, sin términos de censura, se me ocurre la Jaime Roldós Aguilera, que ahí tenemos semanalmente un número considerable de delitos sexuales, de abuso, de acoso, de violación. Entonces, tenemos que ir a trabajar allá. Eso nos va a permitir, primero, disuadir. Segundo, llegar a establecer estructuras en la sociedad local de que efectivamente está la presencia del Estado. Y tercero, que la gente también empiece a concienciar de que, a sabiendas de que el vecino sabe que le agrede a la mujer, o sabe que es violador, o sabe que está con cualquier situación al margen de la ley, sea parte de la solución, porque ustedes como sociedad son los ojos de las instituciones, y en este caso también de nosotros como de servicio y protección a la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros no podemos estar en todas las esquinas, y eso ya no es técnico. O sea, ya las policías de otros continentes se manejan en otros enfoques. Alguien que haya tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, no hay un policía en una esquina, no hay uno. ¿A qué obedece eso? Alguien de pronto que me dé la respuesta. Se gana un diploma adicional. Por favor. Todo mundo respeta reglas y normas. Algo medular. Como decía yo en la exposición, no nos gusta obedecer. Entonces, el cambio de actitud, el cambio de conducta del ecuatoriano, no es que somos la última rueda del coche, para nada. Pero sí, hay que ponernos la mano en el pecho y decir, si yo quiero hacer patria, empiezo por mí mismo y por mi hogar.
¿Por qué esperamos que venga la policía para que le diga, vea, quiero que le lleve a mi hijo y le dé un buen consejo? Ya a ver si así se compone. Ya no estamos en la época de hace 40, 50 años, en donde el psicólogo era la regla. Algunos han de haber sido profesores o docentes, en donde la profesora, obviamente, con la reglita en la mano, o en casa los abuelos tenían, no sé, los cabrestos. Creo que estamos hablando un poco de la misma generación. Pero no nos hemos traumado, como dicen muchos de los amigos. Ahora ya el menor, lamentablemente, medio le queda viendo mal y a psicólogo. Así pasa, ¿no es cierto? O ya el menor o el hijo también ya le quiere denunciar. Tengo mis derechos, dice. Entonces, miren, son épocas que han transitado, que han ido revolucionando las cosas, que no han sido malas, sino que no hemos conllevado bien la autoridad de hogar, la autoridad obviamente de padres, de madres, porque no necesariamente tiene que un hijo criarse con padre y madre. Lo ideal es eso, la presencia paterna y materna en el núcleo familiar, pero no somos una sociedad perfecta. Bien, regresando, entonces, ese es en esencia, nos permite georreferenciar y nos permite acudir en donde realmente está incidiendo el problema y llegarle a solucionar. El cuarto eje transversal tenemos la campaña por la sonrisa de un niño. Son pocas estrategias, pero tan medulares que nos permite eso llegar hacia todos los frentes. Esta campaña está enfocada a que el policía de la DINAPEN un poco se sensibilice con el grupo tan vulnerable que son de niños y adolescentes que están en las casas de acogida. Usualmente, esos niños, ¿de dónde son? Abandonados, o de pronto que sus padres están, o uno de ellos está cumpliendo una pena en un centro de rehabilitación. Desconocidos. Y ellos realmente están en estas casas de acogida que lamentablemente nadie les pone atención, a más de las asistencias básicas o necesidades básicas que les asisten en estas casas de acogida, que algunas son por fundaciones lideradas, administradas por fundaciones, por el Estado o por otras, por la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién les regresa a ver a esos pobres niños y adolescentes? Ay. Entonces, este eje nos permite un poco golpear las puertas en estas casas de acogida y llegar a incluirles en la sociedad. Que se sientan también, que recuperen los derechos estos niños y adolescentes y ellos no sean los futuros potenciales en la inseguridad, pues. Porque usualmente, y somos realistas, sin censurar a las instituciones del Estado, un centro de rehabilitación saldrá alguien que cumpla una pena ya rehabilitado, como su nombre lo dice. El que me diga que sí, también se gana otro diploma. Yeah. Entonces, son situaciones, mis estimados amigos y amigas, que nos debemos enfocar a todos estos sectores. Y en esencia es este eje transversal es en eso, en donde quieres llegar, obviamente, a atenderles, ¿a través de qué? De actividades lúdicas, a través de pronto de talleres con actividades que les pueda servir para ellos en temas de pronto de manualidades, etcétera, etcétera, técnicas, etcétera, etcétera. El siguiente eje transversal, ya para ir terminando,
el Yo Vivo Sin Violencia Infantil. Este es un proyecto que realmente estamos ya a vísperas de sacarlo y está enfocado a que una vez que ya conocemos a través del tercer eje transversal del sistema informático de las denuncias, ya conocemos la georreferenciación, de manera más técnica también llegamos a solucionar el problema con un proyecto que nos va a llevar a hacer el rescate justamente de los valores, principios de familia y de pareja. Yo conozco que en el Comité del Pueblo se da más violación, voy allá y hago obviamente con el universo de familias o de barrios que realmente se genera este fenómeno, hago las actividades lúdicas, dramatizaciones, sensibilizaciones, de tal manera que empiece a rescatar esos valores y principios. ¿Que es un trabajo de hormiga bien difícil? Sí. Como lo es en el eje preventivo, como nosotros como Policía Nacional lo hacemos todo el tiempo, 24/7, los 365 días. Pero esa es nuestra misión, pero solos no podemos. Entonces, ahí viene la inclusión social. Ahí viene la participación de nuestra sociedad. Esta estrategia ya les vamos a indicar en qué nomás va a consistir en la última diapositiva, ya para no cansarles. Y tenemos en el sexto, tenemos el 1-800 delito opción 4. Esta es una plataforma que ya se habilitó, porque obviamente, como sabemos que no hay una cultura de denuncia, tenemos que buscar algo para poder nosotros receptar la denuncia de la gente que por miedo, por temor a, puede darnos. Entonces, esta plataforma nos va a permitir recibir todo tipo de denuncias, pero hay ciertas opciones, como cuando llamamos al CNT y dice marque 1 para tal cosa y así sucesivamente. La opción 4 es justamente exclusivo para niños, niñas y adolescentes en toda índole, de delitos de acción pública o de delitos sexuales o de vulneración de derechos, etc. Con esta plataforma nosotros vamos obviamente a conocer de manera muy reservada y la validamos y le damos solución y seguimiento. Si amerita investigación, se lo hará. Y si amerita que entre alguna entidad como los actores de justicia inmersos en el tema de niños, niñas y adolescentes, se lo dirigirá de acuerdo a ese mecanismo. Ahí estamos rompiendo justamente todas las esferas de decir, bueno, yo sí quiero denunciar, pero mejor es no. O mejor es me da miedo y así sucesivamente. Entonces, eso nos va a permitir llegar un poco a romper las malas estructuras sociales. Bien, nosotros realmente como Policía de Dinapen en el tema de delitos sexuales en lo medular, más allá del trabajo preventivo, también nosotros tenemos una unidad especializada en eso, investigativa. Esta se llama una unidad contra los delitos de trata de personas y de tráfico de migrantes. Esta unidad investigativa especial se dedica a desarticular todos estos grupos u organizaciones en donde dentro de todas las sociedades del planeta existen, en donde a los menores les están explotando sexualmente, pornografía infantil, explotación laboral. En el tema de tráfico de migrantes, como sabemos, con nuestro léxico común,
los coyoteros, que obviamente se aprovechan de la inocencia o de la necesidad social. Esta unidad es la contraparte de todo el trabajo de hormiga que realiza la DINAPEN, en donde esta unidad, a través de las delegaciones fiscales, empieza a entablar las redes o estas organizaciones y desarticula. Vemos que actualmente también están con el fenómeno de la movilidad humana, tanto de Colombia como por el tema del país de Venezuela. Y lo propio también en el sur del país. Entonces, hay grupos sociales que se dedican a esto y tenemos que, obviamente, también ser la contraparte. Quiero terminar simplemente conminando a todas las instituciones presentes y que no estén presentes a que todas las acciones que estamos conllevando, primero para romper ese paradigma de la incultura a la denuncia, y le demos cabida, obviamente, a la justicia, a la equidad, estamos predispuestos nosotros como policía. Creo que siempre hemos hablado con todas las instituciones. Lamentablemente en los inicios, a veces de un trabajo, empezamos todos, pero terminamos a la larga al último. Como decimos a veces vulgarmente, la policía siempre termina bailando con la más fea. Nos quedamos al último solitos. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esto? Que realmente este es un trabajo perseverante. Este es un trabajo, obviamente, de tolerancia y de que a veces cuando queremos aunar esfuerzos a través de una agenda, a través de mesas de trabajo, a través de una hoja de ruta, la policía siempre estamos predispuestos. Simplemente nos falta un poco sentarnos y llegar, obviamente, a tomar acciones y compromisos interinstitucionales, que eso sí nos va a llevar a que exista una sociedad debidamente segura, una sociedad que empiece a recuperar la confianza en las instituciones del Estado. Sabemos todos y cada uno de nosotros el por qué tenemos respuestas incivilizadas por parte de nuestra sociedad. Ejemplo de Pozorja, ejemplo de mascarilla en el sector de Ibarra y un sinnúmero de eventos que no vale ponerles en la mesa. ¿Pero a qué obedece? A que nuestra sociedad empieza a desconfiar de las instituciones del Estado. A veces nos conlleva un poco a ser indolentes. Yo cumplo el trabajo y pare de contar. Como decimos a veces, como el jornalero, ni un ladrillo más. Llega la hora y ni un ladrillo más. Entonces, el valor agregado para que las cosas funcionen se necesita de empoderamiento, compromiso, ¿no? Y vocación. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por esa atención. De pronto un poco, como digo, a la hora del almuerzo, es siempre bastante difícil. También he estado en los puestos donde ustedes han estado, pero he estado entre la vida y la muerte y ha ganado más la muerte. Me he quedado dormido. Entonces, gracias por la atención y de todas maneras, como digo, estamos predispuestos como Policía Nacional, DINAPEN, para cualquier ejercicio de trabajo y coordinación interinstitucional. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Coronel Parra, por todo su conocimiento. La Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios quiere hacerle un reconocimiento por su labor y por compartir su conocimiento con nosotros nuevamente.
Muchas gracias. Yo considero que sin merecerlo o merecedor, pero realmente lo que nosotros como Policía Nacional, lo único que queremos es, a través de estos últimos 15 años que hemos trabajado como un gran objetivo, es ser amigo de la sociedad. Ya no lo que pilladamente decíamos, el policía es represivo. Ahora ya es comunitario. Ahora ya le golpeamos las puertas, obviamente, a la vecina, al vecino, al amigo del taller, etcétera, etcétera, en donde obviamente queremos ser realmente el amigo, el que ustedes confíen. Pero dejémonos ayudar, y eso sí depende de nosotros. Rompamos esa pared de cristal que realmente, lejos de conllevarnos a un bien común, nos está un poco a veces resquebrajando. Hemos ido superando en estos 15 años, y eso es meritorio, porque la ciudadanía también ya ha cambiado su concepción, ya ha tomado conciencia de su rol como ciudadano, pero sin embargo, como digo, tenemos que seguir trabajando. Es un proceso, vamos para bien, y eso es hacer país, eso es hacer patria. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, mi coronel. Muy gentil. Gracias.